Muy buenas noches, estimados traders. Bienvenidos a este webinario patrocinado por XM Broker e impartido por mí, Alberto Chan, CEO de Trilogy Value, director general también del Gurú del Trading. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de la Madrid Master Trading, en la cual había detallado especialmente la utilidad que tenía el ATR en los mercados y cómo podemos trabajar o hacer trading profesional con el ATR. Bien, para poneros en situación, en la anterior conferencia hemos explicado que el ATR es un instrumento muy poderoso porque nos mide la volatilidad del activo en el que estemos trabajando, ¿vale? Tenemos aquí el ATR, indicadores personalizados, ATR. Y como podéis ver, este indicador, pues bueno, va marcándonos subidas, unas subidas y unas bajadas interesantes que podemos apreciar aquí en gráfico diario. Bien, a partir de aquí podemos ver una serie de patrones muy interesantes. Si nosotros identificamos el gráfico, en este caso el DAX alemán, vemos como, obviamente, cuando el mercado, lo veis aquí todos, cuando el mercado nos dio un pullback en esta zona, ¿vale? En esta zona se encontraba el ATR en unos niveles mínimos donde posteriormente ha provocado aquí este movimiento de giro, ¿vale? Algo similar a lo que había provocado en estos tramos, ¿de acuerdo? Y algo similar también a lo que había provocado aquí. Es decir, los movimientos normalmente habituales que se suelen dar en los índices tienden a tener una correlación inversa del ATR con los precios. Es decir, cada vez que el ATR se gira de baja volatilidad a alta volatilidad, pues suelen tener aquí los movimientos, la verdad, bastante poderosos. Entonces, desde ese punto de vista debemos de tener en cuenta que la situación actual, en el caso del DAX alemán, en el caso del CAC 40 de París, ¿vale?, está muy ligada a lo que hayamos advertido en la pasada conferencia de la Madrid Master Trading, donde detallaba y anticipaba esos movimientos de correlación inversa y que obviamente en el caso de los índices, lo vemos un poquito más detallado en gráfico de 4 horas, se puede ver cómo el mercado, fijaros bien, cómo es que prácticamente clava el mercado en gráfico de 4 horas, el pullback sobre esta directriz alcista y el punto de inflexión en el ATR que sigue con pendiente alcista. Es muy importante tener esto en cuenta porque ahora mismo, en el caso del DAX, estamos teniendo un ATR que lleva una tendencia alcista bastante poderosa y esto lleva, o está desarrollando el DAX, también una tendencia bajista bastante poderosa. Entonces, de esta manera nos refuerza mucho el movimiento y suelen ser los síntomas, o suelen ser los patrones de mercado más habituales a la hora de trabajar. Nosotros desde Trilogy Value, como director del proyecto de información, siempre hacemos gran hincapié en el tema del ATR, más que nada porque es uno de los indicadores seguidos por todos los que trabajamos trading profesional. El análisis de la volatilidad del mercado nos ayuda enormemente a la hora de poder trabajar diferentes patrones. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrarnos que el DAX, ¿vale?, se viene desde un nivel de los 13.200, 13.150 puntos aproximadamente, ¿vale? Y desde ahí se viene a este nivel, a la zona de los 11.500. Bien, este nivel, como podéis ver aquí, es un nivel enorme de puntos, ¿vale? 1.600 puntos, 1.700 casi de caída, con un movimiento de ATR que sigue ascendiendo. Bien, a partir de aquí debemos de tener en cuenta que el mercado no se frena, porque podemos decir, bueno, ya podríamos haber llegado al nivel de caída en el DAX, sí, no, podemos hacer entradas bien. Aquí la clave fundamental es entender dos cosas. El primero,
de todos es analizar Fibonacci y ver qué niveles, ¿vale? En qué niveles nos encontramos. Debemos de darnos cuenta que cuando el mercado rompe, como es este caso, una directriz alcista, como tenía aquí de mínimos crecientes, lo rompe, ¿vale? Aquí, boom, hace pullback. Este movimiento suele llegar normalmente al 50% de Fibonacci, ¿vale? Unos niveles donde precisamente, además aquí había actuado a niveles de resistencia, intentó superarlos, niveles posteriormente de soporte. Bueno, hay una zona de conflicto importante, pero no nos olvidemos que el precio todavía no se ha metido ni siquiera entre el 38,2 y 50%. Es decir, esto sería de alguna manera el primer nivel de conflicto, ¿vale? Y el segundo nivel, el nivel donde ya se puede consolidar zonas de soportes o cierres de cortos, sería más el nivel del 50-61.8. Pero como podéis ver, de momento realmente el mercado no hizo nada más. Es decir, hemos tenido 3 días consecutivos, lunes, martes, miércoles de caída, movimiento ascendente del ATR y hoy hemos tenido un movimiento de consolidación, obviamente después del descalabro, ¿vale? Hemos llegado a cerrar, como veis aquí, en los niveles mínimos que no habíamos realizado. Fijaros aquí, todo junio, ¿vale? El nivel, lo veis aquí, nivel más bajo que llevamos desde todo junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 5 meses, ¿vale? El nivel más bajo en cierre del DAX fue el nivel de los 11.800 puntos. Como podéis apreciar, ayer habíamos cerrado en los 11.500. Hoy vamos por el segundo cierre por debajo de los 11.800. Por tanto, este movimiento es un movimiento que de alguna manera deja al DAX tocado, ¿vale? De muerte, es decir, con un movimiento bastante débil y que esto obviamente nos supone una probable continuación de caídas mínimo como os digo, hasta el 50% de Fibonacci y el 50% de Fibo, más o menos esta zona, pasa por la zona del 10.660, ¿vale? 10.660, 10.500. Este nivel, como os digo, es bastante interesante debido a que si nos vamos a gráficos de 4 horas y analizamos la situación del mercado anteriormente, ¿vale? Como podéis apreciar aquí, la zona del 10.500, 10.600 es una zona, como os digo, de bastante conflictividad. Aquí se pasó realmente todo lo que ha sido todo el mes de abril y mediados a niveles, entre niveles de los 10.000 por debajo de la zona de los 10.250 por la parte superior, ¿vale? La zona de los 11.200. Entonces, este nivel, como podéis apreciar, ¿vale? Es un nivel que todavía no hemos testeado. Al no haber sido testeado todavía y ya haber perdido el precio, obviamente, en nivel de mínimos de junio, debemos de darnos cuenta que esta zona, ¿vale? Esta zona de aquí que tenemos no ha sido testeada todavía. Debería el precio, hasta que no llegue aquí, como os digo, es probable que el DAX no se frene y lo más importante de todo que debemos de tener en cuenta, siguiendo este patrón, es que la volatilidad está creciendo. Es decir, no hay aquí ningún tipo de momento de síntoma de debilidad en el ATR y este síntoma, este movimiento creciente que se está dando aquí, ¿vale? Fijaros bien aquí el movimiento. Esto puede, como os digo, puede continuar aquí a la baja, ¿vale? Esto puede continuar a la baja mientras, obviamente, el DAX continúe al alza.
en este caso, perdón, el ATR del DAX. Si nos vamos al caso aquí del K40 de París, vamos a ver ahora la situación técnica. Bien, la situación técnica en el caso del K40 de París, pues la verdad que no cambia mucho, ¿vale? No cambia mucho el patrón. En el caso del K40 de París, mínimos aquí crecientes, rotos a la baja, pullback, unión de la media de 200, desplome absoluto, ¿vale? Y también la zona de conflicto, la zona de testeo, lo tenemos en la zona de los 4.300. ¿Cuál es el análisis que debemos realizar aquí? Bueno, pues volvemos otra vez al análisis de 4 horas y vamos a analizar y ver qué ha ocurrido en el caso de los mercados. Bien, aquí en el caso del K40 de París, es verdad que es un índice bastante más noble, bastante más tranquilo, y podéis verlo que incluso tiene un patrón sorprendente, es decir, un patrón bastante curioso, porque en gráficos de una hora, para verlo más detallado, tiene una correlación directa, ¿vale? Tiene una correlación directa con el precio. Obviamente esto no es habitual, como os digo, es un mercado muy tranquilo, no actúa, ¿vale? No sigue los mismos patrones de alguna manera que el resto, pero a la hora de hacer el movimiento del precio hay que tener en cuenta que lo hace exactamente igual. Ahora bien, si el mercado, ¿vale? Si el mercado, como digo, prácticamente sin que se haya movido, ¿vale? Disculpa un momentito aquí, estaba confundiéndolo, aquí lo tenemos con el ATR, ¿vale? La acumulación de distribución. Vamos a ver ahora el patrón. Bien, ahí lo tenemos, ¿vale? En gráfico de 4 horas, como os digo, muy similar al que os estaba comentando anteriormente. En el DAX ya me pareció un poquito extraño el patrón del K40. Es verdad que es de los más suaves a la hora de los movimientos, no es tan volátil como el DAX, pero obviamente la volatilidad o el patrón de volatilidad suelen ser algo general, salvo ciertas descorrelaciones que se pueden dar puntualmente en una semana, pero normalmente, como digo, suelen ser bastante en el caso de los índices iguales. Bien, como podemos ver aquí, K40 de París, movimiento desde mediados de marzo, de octubre a la baja, punto de inflexión claramente aquí alcista en el ATR, y en el ATR, en el caso aquí del K40 de París, podemos ver incluso que hemos superado al alza los máximos decrecientes que veníamos desde junio. Una señal muy poderosa en este caso, y aquí como podemos ver en gráfico diario, si vemos a ver precios de cierre, vemos cómo el mercado no había conseguido cerrar bajo ningún concepto por debajo de estos niveles de 4.700 puntos. Estamos ahora mismo cotizando la zona del 4.500, es decir, que en el caso del K40 París tenemos un movimiento muy claro y evidente de ruptura, y a partir de aquí debemos de darnos cuenta que ya tenemos activado un canal lateral a la baja, ¿vale? Ahí lo tenemos, y el cual nos lleva ahora a un movimiento, ¿lo veis todos? Que bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Un movimiento que puede irse a la zona del 4.200 y que, si esto además lo proyectamos del punto máximo al mínimo, pues bueno, no nos sorprende nada este nivel, ¿vale? El 4.200, porque es el 61% de Fibonacci de toda la subida. Ahí lo tenemos, todo el movimiento claro. Y aquí tenemos, como veis, en diario un movimiento ascendente en el ATR muy poderoso. En el caso aquí del DAX, también siguiendo el gran patrón, no nos podemos olvidar que tenemos un hombro cabeza hombro activadísimo, ¿vale? Este hombro cabeza hombro está activo, hay un movimiento muy poderoso, por lo tanto, como digo, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis un poquito más detallado en el precio. Y bueno, aquí tenemos un objetivo mínimo de caída de 1.100 puntos. Bueno, esto prácticamente lo hemos
cumplido, pero el movimiento, como os digo, en el DAX ahora mismo es mucho más poderoso que ese tramo, ¿vale? La zona de los 11.500, que lo vengo advirtiendo además desde hace semanas para poder aprovecharlo, ¿vale? Es un movimiento que no ha cambiado, se cumplió perfectamente y ahora podéis ver aquí que la volatilidad incluso sigue incrementándose y el mercado está haciendo aquí una especie de pequeños dojis, pero no nos engañemos en los movimientos porque si no vamos aquí a los volúmenes de acumulación-distribución, vemos claramente una distribución, un cambio, un punto de inflexión absolutamente demoledor de ventas profesionales. No ha entrado compra en absoluto. Y en el caso, si lo vemos aquí un poquito más detallado en gráficos de 4 horas, ¿vale? Nos vamos aquí a volúmenes, acumulación-distribución. Y bueno, en la acumulación-distribución aquí en gráficos de 4 horas, en el K40 de París no se ha movido mucho, es bastante estable en este caso, pero bueno, tampoco hubo ligeras bajadas, ¿vale? Ligeras bajadas en estos tramos. Sí que en gráfico de 1 hora lo vemos bastante más detallado, es el movimiento de la baja aquí, movimiento a la baja aquí en la acumulación-distribución y bueno, esa es un poquito la idea que tenemos que tener, ¿vale? Más detallado, aquí lo veis un poquito más hacia abajo, el ATR subiendo, la acumulación-distribución bajando, ningún tipo de cambio. Y si nos vamos aquí al caso del SP500, aquí sí que tenemos que tener en cuenta muy importante esta zona. Lo primero, en el SP tenemos un gran posible doble techo, ¿vale? Un posible doble techo que ya habíamos advertido aquí, había que tener mucho cuidado porque este movimiento, ¿vale? Que estaba teniendo realmente el SP500 iba a traer consigo mucha cosa. Es decir, tenemos aquí la directriz alcista, donde el mercado tras romper aquí hizo pullback, se fue para abajo, volvió a hacer pullback. Este tipo de movimientos suelen ser habituales. Los mercados actualmente se están moviendo en 2 pullbacks. Es una especie de patrón un poquito más poderoso que tiende a provocar, ¿vale? Tiende a provocar aquí patrones bastante más, primero liosos, pero luego muy demoledores. Entonces, ahora mismo la situación técnica la situación técnica es la siguiente. Bueno, en el SP tenemos claramente una zona de control absoluto, ¿vale? Una zona de control absoluto, como podéis apreciar, que es la zona de los 3.235 puntos, ¿vale? 3.230. El SP500 podría generar aquí un movimiento absolutamente demoledor a la baja si pierde este nivel. No lo ha testeado todavía. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el mercado probablemente vaya a continuar este zigzag, ¿vale? Que es de distribución profesional, todavía que pueda continuar mínimo a testear este nivel, ¿vale? Los mínimos de septiembre. Le queda, ahora mismo está cotizando en la zona de los 3.300, le quedan aquí unos 70 puntos de caída, un 2%, ¿vale? Este 2% obviamente puede sentar muy bien a la continuidad de las caídas en bolsa, ¿vale? Que tanto había advertido, pero debemos de darnos cuenta que la activación de este doble techo, y aquí es donde quiero llegar, ¿vale? La activación de este doble techo nos lleva a una caída mínima, cogiendo siempre el último mínimo, ¿vale? A hacerlo un poquito más estrecho, nos lleva a una caída de 310 puntos. Una caída de 310 puntos, ¿veis todos? Nos lleva a la zona del 2.920. ¿Vale? A este nivel. Qué casualidad, si yo trazo del mínimo al máximo, ¿lo veis todos? Me vuelve a dar la zona, ¿vale? Me vuelve a dar esta zona absolutamente demoledora.
del 50%. Si esto le añadimos ahora, ¿vale? Si esto le añadimos un ATR, vemos aquí como el movimiento, obviamente, viene muy bueno, pero yo me quedo especialmente aquí con el patrón de que el ATR del SP500, ¿vale? Que venía marcando aquí estos mínimos crecientes, aquí lo rompió, hizo pullback y ahora está al alza. Es decir, es un patrón que como podéis ver, estamos viendo en diferentes escenarios, ¿vale? Un patrón muy poderoso y que este escenario, en el caso del SP500, aquí, bueno, se ve claramente el punto de inflexión, ¿vale? El punto de aquí ATR bajando, bajando, bajando y aquí punto de inflexión al alza, ¿vale? Este punto de inflexión cuando se gira no suele ser algo pequeño, es decir, suele haber bastante movimiento de continuidad bajista y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y en el caso del, cuidado aquí, en el caso del Dow Jones Industriales, estamos en un punto de inflexión poderosísimo, ¿vale? Estamos en un punto de inflexión poderosísimo porque, primero, tenemos aquí, como decíamos, una zona en gráfico de 4 horas con un clarísimo doble techo, ¿vale? El movimiento en 4 horas todavía tenemos, ¿lo veis todos? Toda esta senda bajista, ¿vale? Toda esta senda bajista que lo tenemos muy claro aquí en gráficos de 4 horas. Muy poderoso en el caso del K40 de París o en el DAX, vamos a verlo aquí en el DAX, que nos marca el MACD, ¿vale? A ver si mantiene el MACD ese movimiento, ¿vale? De bajada continua que nos lo da el cruce de las barras y la línea signal, ¿vale? Voy a poner aquí un azul. Y bueno, como podéis ver aquí el movimiento, sí que ahora marca obviamente cierto freno en este tramo, pero como podéis ver, realmente el mercado no me está dando ningún tipo de cambio, es decir, el mercado sigue a la baja, hay aquí cierta pauta de freno, pero la acumulación de distribución sigue bajando, el ATR, como digo, por correlación inversa sigue subiendo, y mientras el ATR no cambie, ¿vale? Aquí tenemos muchos movimientos a la baja, pero como os digo, lo más interesante de todo esto es entender, ¿vale? Vamos a ver incluso aquí en gráfico de 15 minutos, en riguroso directo, el Dow Jones Industriales, como ahora mismo que estamos prácticamente hablando de estos últimos minutos, el movimiento que viene aquí acaba de dar un movimiento muy poderoso, el Dow Jones Industriales. Atentos, aquí hay que tenerlo muy en cuenta, porque este tramo, pues en un minuto, ¿vale? Se acaba de dejar, aquí lo veis, el mercado unos 250 puntos a la baja, ¿vale? 250 puntos a la baja que se acaba de dejar el Dow, como digo, prácticamente el último cuarto de hora. ¿Y esto qué nos está diciendo? Bueno, pues que estamos a punto de cerrar, veremos cómo cierra, obviamente, en el día, pero estamos cerrando cerca de mínimos del día. La vela diaria, bueno, más o menos marca aquí un doji, pero bueno, veremos cómo queda, porque aún queda, como digo, aún queda tiempo en esta media horita y veremos si el mercado puede recorrer otros 200 puntos a la baja. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, el precio de cierre, lo veis todos, del mínimo había sido los 26.800, ¿vale? Los 26.800. Nosotros ayer habíamos cerrado en 26.550. Hoy, si esto lo vemos así un poquito más detallado, podemos ver que este cierre, esto pinta más a un pullback ya en un doble techo, donde ya esta zona, los 26.800, está actuando de resistencia. Cuidado con esto, resistencia, la zona ya de los 26.800 puntos en el Dow. Y esta zona, lo veis todos aquí en diario,
¿Qué nos proyecta? Bueno, nos proyecta un doble techo, un Dow, un doble techo en SP. Esto nos puede llevar a la zona de los 26.600 puntos, perdón, 24.600, ¿vale? Este nivel que, bueno, este sí que me parece muy interesante, ¿vale? Porque en el caso del Dow, aquí sí que tuvo control perfectamente establecido. Y como podéis ver, aquí en estas zonas también hubo control, como antigua zona de resistencia, resistencia, resistencia. Es decir, diferentes escenarios, la verdad, muy poderosos y que podemos aprovechar, ¿vale? Podemos aprovechar aquí perfectamente. Es la plataforma de XM Broker, muy interesante ese tramo a la baja, con unos objetivos a la zona de los 24.600. Así es como lo veo yo en el método Chang y que, como podéis ver, aquellos que me seguís desde hace semanas y meses, pues pudisteis ver cómo se está cumpliendo todo el escenario bajista que estaba destacando, ¿vale? Y que eso, bueno, pues en contra de lo que mucha gente de analistas estaban destacando, de que hoy íbamos a tener movimientos ascendentes porque iba a salir la vacuna, etcétera. Bueno, el mercado lo que se entretuvo en ese tramo fue buscar una formación de distribución y que ahora mismo estamos a nada de que se active y atentos mañana lo que puede ocurrir. Si mañana cerramos en mínimos, quedaría activado un doble techo, ¿vale? Para el Dow Jones Industriales y ese doble techo ¿vale? Ese doble techo, fijaros aquí que son 2.300 puntos, 2.300 puntos para un activo, como veis, que está valiendo 26.000. Estamos hablando de un 8% de caída. Este 8%, obviamente aquí un 8% de caída arrastra, obviamente, al DAX, a otro 8% aproximadamente. Bueno, te das cuenta que llevan estos unas correlaciones similares y en el DAX, fijaros bien que estamos cotizando en la zona de los 11.600, ¿vale? Le voy a sacar un 8% para que veáis aproximadamente el nivel, nos da un objetivo a los 10.600, ¿vale? 10.600 puntos mínimo. O sea que, bueno, nos encaja perfectamente, ¿vale? Ese objetivo de los 10.500, 10.600, que es la zona del 50%, que podría darse perfectamente y que, bueno, el día de hoy ha sido más un día de asentamiento. No nos olvidemos aquí que la media de 30 va actuando aquí como una losa absoluta y ya el mercado ha llegado aquí, así que podríamos continuar a la baja. ¿Vale? Podría continuar aquí el mercado a la baja. Veremos qué ocurre. K40 de París exactamente igual, el mismo patrón. Vale, muy interesante ese tramo. Y en el caso del Dow, ahí lo tenemos. Llevamos 2 horas desde que hemos impactado de una manera brutal. Todo esto lo tenéis en el método Chang, ¿vale? En Trilogy Value y podéis trabajarlo con la plataforma de XM Broker, todo ese tipo de activos. Y fijaros bien el movimiento. El movimiento que está dándose en estos tramos, la media de 30 sesiones, que está siendo demoledor. Creo que uno de los movimientos más claros del día está siendo ahora esto. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda el movimiento de aquí, ¿vale? Al cierre, aunque daría media hora, pero puede ser una media hora muy interesante, porque cuanto más se acerque el Wall Street a los mínimos del día, más interesante puede ser la sesión, ¿vale? La sesión para mañana. Y aquí en el Nasdaq, pues bueno, en el Nasdaq tenemos un movimiento también bastante similar, ¿eh? Bastante similar en este patrón de comportamiento. Pero bueno, en el Nasdaq obviamente ya teníamos absolutamente un movimiento mucho más demoledor desde el punto de vista alcista a nivel de burbuja y ahora aquí tiene mucho más recorrido. Pero bueno, vayamos a índices que son un poquito más correctos a la hora de hacer análisis y aquí el patrón que está marcando el Dow, pues bueno, movimiento a la baja muy poderoso. Es que llama la atención porque desde los 26.800 el Dow lleva ya 300 puntos de caída
y esto tiende a provocar, como os digo, movimientos posteriormente bastante poderosos, ¿vale? Veremos mañana qué ocurre, pero tiende a haber aquí una continuidad bastante interesante. Si me voy aquí al Eurostock 50, vale, no tengo aquí la plantilla guardada, pero no pasa nada. Ahí lo tenemos. Bueno, podemos ver claramente cómo el mercado cumple perfectamente el patrón. Ahí lo tenemos, este patrón de giro también que se está dando en el caso del del Eurostock 50. Estuvimos esta tarde testeando este nivel que está actuando ya de resistencias. Lo veis todos. Y bueno, la zona del 2970 actúa como resistencias y ahora mismo el mercado lo que tiene que romper es la zona de mínimos, los 2920, ¿vale? Más o menos ha sido esto el nivel de mínimos de hoy, así que el mercado, realmente el patrón es el siguiente, el mercado viene a la baja, consolida zona y a partir de aquí llega la media de una hora aquí y esto puede continuar a la baja de una manera espectacular, ¿vale? De una manera espectacular en este aspecto. Desde este nivel, como podemos ver, yo sigo destacando esta zona. La zona de los 2780, 2800 aproximadamente, porque tenemos aquí un gap pendiente de cierre, así como este, y esto me da aquí que hay mucho recorrido y puede venir esto también en la siguiente semana porque el movimiento, obviamente en el en el Eurostock 50, lo tenemos demoledor, mínimos crecientes, no hay ningún tipo aquí de dudas en este aspecto y este tramo, ¿vale? Puede ser, la verdad, bastante poderoso porque aún queda mucho recorrido. En ese tramo, desde aquí, el mercado podría irse a buscar esta zona, la zona de los 2770, ¿vale? Que es bastante interesante desde el punto de vista técnico. A partir de ahí veremos lo que ocurre, pero bueno, viendo Fibonacci también el movimiento del 50%, aquí lo veis que llega aquí y entre el 50 y el 61 sí que puede ser la zona clave a la hora de poder ya empezar a ver posibles entradas de capital, ¿vale? En el caso del Eurostoxx. Nada más, traders, muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias a XM Broker por patrocinar este webinario. Y nada, os recuerdo que aquellos que queráis seguirme continuamente tenéis mi Twitter, @aniroschan y también, obviamente, mis proyectos de trilogyvalue.com. Muchísimas gracias, que tengáis muy buen trading y muy buena semana.